Esto nace en el sentido de que nosotros como docentes debemos desarrollar interacción y extensión universitaria con estudiantes, y a su vez también de qué manera nos relacionamos con la sociedad y bueno, en el ejercicio de la formación profesional de los que van a ser abogados, también conectarse con ellos y también hacer conocer el ejercicio pleno de derechos, ¿no?, y garantías constitucionales. En ese sentido, hemos invitado de manera conjunta con el docente de forense penal, con el doctor Jesús Mamani, desde luego cumpliendo todos los procedimientos académicos dentro de lo que es nuestra área, nuestra carrera, al magistrado Carlos Eduardo Ortega Sibila. Él es presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien amablemente, ¿no?, viendo su agenda, ha podido asistir acá, tomando en cuenta cómo hay que llegar desde allá en el tema aéreo, las complicaciones que existen. Y bueno, fue el 7 de agosto a las 7 de la noche. Una gran experiencia, sin duda alguna, para los estudiantes sobre todo. Sí, ellos han quedado contentos, los estudiantes de cuarto, quinto año, sobre el tema abordado y además los casos que él ha colocado como ejemplo que ha venido resolviendo el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?, y otros aspectos de importancia, ¿no? ¿Cuáles fueron estos casos y algunos de los temas más resaltantes que se conversaron en esta actividad? Por ejemplo, tomando en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su sala penal, resuelve asuntos de última instancia. Entonces, todos los procesos penales cuya impugnación, por ejemplo, recaen en un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, porque más allá de eso ya no hay más recursos. Entonces, cuando el Tribunal Supremo admite un recurso de casación y luego declara fundado, simplemente debe dictar doctrina legal aplicable en ese caso, para que todos los tribunales departamentales y jueces del Estado Plurinacional de Bolivia cumplan esa disposición en un caso concreto. Por ejemplo, le manifestaba que con la simple declaración de la víctima en delitos que están, bueno, que han sido creados y otros que han modificado y que han sido dentro del cúmulo o el abanico de delitos contra la violencia de la mujer y otros, o delitos que tengan que ver de contenido de agresión sexual, con la simple declaración se sentenciaba. El 2025, esta Sala Penal del Tribunal Supremo ha establecido a través de un auto supremo doctrina legal aplicable, en el que no simplemente con la declaración de la víctima es suficiente para condenar. Debe existir metapericia, es decir, por ejemplo, una pericia de credibilidad, ¿no? Ha habido casos en los que hubo una declaración, se ha condenado y después salió a flote otros elementos que han podido enervar y contradecir lo que decía la declaración. Y desde luego el Tribunal Supremo de Justicia, en la misión, como todo tribunal y juzgado, buscar la verdad y administrar correctamente la justicia, entonces ha emitido un auto supremo. Eso por un lado. Por otro lado, él expuso qué artículos del proyecto de ley Brisa lo considera como un problema y a su vez podría generar en el contraste tal vez la inconstitucionalidad, y además que la trascendencia, decía el doctor Jesús Mamani, que me antecedió, por ejemplo, que uno va a tener que andar con su notario, porque para autorizar si le va a dar un beso a su novia, digamos, ¿no? Entonces, y si para con un notario, el tema de la intimidad se va a afectar también, ¿no? Entonces, eso desde el punto de vista social y desde el otro punto de vista legal. Incluso tendrías que pedir la autorización para que después, si no le pediste la autorización, fuera un motivo para ser procesado penalmente. Entonces, son aspectos que incluso cualquier persona la va a pensar dos veces antes de tener una relación amorosa con alguien. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, expresaba el magistrado doctor Carlos Eduardo
Eduardo Ortega Sibila. Otro aspecto también que él abordaba es de cómo están aplicando los principios, los valores, las normas jurídicas desde la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal de Justicia. Cómo ya el Tribunal Supremo de Justicia está aplicando esos principios. El respeto, por ejemplo, a los derechos de las personas de la tercera edad, es decir, la justicia por encima de lo formal. Al decir, digamos, lo formal es que si pasaron 8 años, significa que bueno, ese proceso ya debió extinguirse por prescripción. Pero por otro lado también está que si son personas que requieren sobreprotección, como el caso que le manifestaba de los hijos que se gastaron el dinero de los padres y los padres quedaron en la calle. Entonces hubo un procesamiento por estafa, y como nuestro sistema tarda mucho, el procedimiento pues castiga con la prescripción. Entonces habría de considerarse hacer un ajuste en las fases y etapas del proceso penal, que más adelante vamos a hablar cuando se refiere el Congreso Internacional, que también es un planteamiento que yo hice, una propuesta de ajuste al procedimiento penal para contar con una justicia pronta y oportuna. Doctor, volviendo al tema de la ley, el proyecto de ley Brisa, que es algo muy controversial y se comenta mucho, ¿no? Tanto del lado de los hombres y de las mujeres, y sería también un llamado a las autoridades para que puedan tomar en cuenta estos puntos, para que pueda haber modificaciones quizás, porque en cualquier momento puede ser aprobada este proyecto de ley. Sí, correcto, y yo creo que no sería lo razonable aprobar sin conocer bien la extensión de la ley, y luego ocurran problemas y recién estemos haciendo ajustes. Yo creo que la política, ¿no?, en todo caso, de todo el sistema penal, en el que tienen que ver modificaciones a la sanción punible de un hecho concreto o al procedimiento, tiene que ser una tarea en la que englobemos a toda la gente académica que ayude, ¿no?, a contencionar si es que determinada conducta merece protección de la ley. Y en este caso no vamos a colocar detalles en los que incluso atentan la cultura normal y tradicional de nuestro país, ¿no? Entonces hay que ver los aspectos sociológicos, los aspectos también, la taxatividad de la ley al castigar un caso en concreto. Y como ya le manifestaba, el hecho de que tenga que haber una autorización expresa significa que tiene que uno agarrar y decir, espérame, te voy a dar un beso, pero antes autorizame que te lo dé, pero que sea por escrito. Por eso decía que hay que andar con un notario, ¿no? Claro. Doctor, ahora hablemos sobre el segundo Congreso Internacional de Derecho en la región amazónica que se llevó a cabo en Río Branco y donde participó también la Universidad Amazónica de Pando. Sí, también un congreso importante, es el segundo que ha suscitado. El primero fue en Cobija, fue pionero nuestra universidad. ¿Quién organizó este congreso? La desarrollamos nosotros a través de la carrera de Derecho, el área de Ciencias Jurídicas, desde luego el apoyo de nuestras autoridades, el ingeniero Frank Navia Miranda, el doctor Oscar Felipe Melgar Sauceo, nuestro vicerrector, y nosotros hicimos distintas reuniones con autoridades de la OFAC y de UNAMAT, de la Universidad Amazónica Madre de Dios del Perú, y colocamos en el tapete la posibilidad de desarrollar primero un seminario internacional y, bueno, por la dimensión, un congreso internacional de derecho en la región amazónica, desafíos y perspectivas y desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, ¿qué problemas tenemos comunes en la Amazonía? ¿Y qué está haciendo el Perú y Brasil o nosotros para prevenirlos o sancionar? ¿O qué política adopta nuestro país con respecto a ese punto concreto? Medio ambiente, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo ven ellos? Nosotros cómo también. Para poder reunir experiencias entre los tres países. Correcto. Entonces, ese congreso académico, hay que decirlo, concluyen a veces con propuestas
con propuestas como el que yo estoy planteando, por ejemplo, el que he planteado, en el que el Tribunal Supremo de Justicia en su sala penal resuelva de manera directa, evitando anular un auto de vista y volver a un nuevo juicio, así como se hace en materia civil, casa y sentencia. Entonces, el hecho de hacer ese andamiaje lleva, por no decir así, unos 2 años más. Imagínense si el proceso penal, según el Código de Procedimiento Penal, la máxima duración del proceso es 3 años. Solo en esa etapa es 2 años más o menos. Más los que tienen que ver la investigación preliminar, el desarrollo de la etapa preparatoria y etcétera. Prácticamente se podrían extinguir por máxima duración y eso podría recaer en impunidad. Y eso afecta a ambas partes, porque en realidad el Estado boliviano debe garantizar una justicia pronta y oportuna. ¿Consideran realmente que existe una retardación de justicia? Tenemos que hacer ajuste, entiendo, en nuestro procedimiento penal, sin afectar derechos a ambas partes. Más bien, dando la posibilidad de que, le reitero, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado dice: el Estado garantiza una justicia pronta y oportuna. No de aquí 20 años, ni 30, pronta y oportuna. Y si no se dicta sentencia o se resuelve un caso en concreto dentro de los plazos que señala el procedimiento penal, está mal algo, ¿no? Entonces, claro, se extingue un proceso y queda descontento la víctima. O si, entonces la idea es, y esto va en coherencia con la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Porque también la Convención dice: todo proceso debe resolverse en un tiempo razonable. Entonces también está dando línea a una justicia pronta y oportuna. Esta actividad se organiza todos los años, este congreso. ¿Y quiénes participaron ahora en Río Branco? Docentes de la Universidad Amazónica Madre de Dios del Puerto Maldonado, Perú. Un congreso todo de docentes de los 3 países. Docentes e invitados académicos o autoridades vinculadas a aplicar, ¿no?, lo que tiene que ver el derecho. Por ejemplo, fue en este caso el magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, como representante de Bolivia, en el que él abordó los delitos ambientales. Los del Perú abordaron todo lo que tiene que ver la explotación ilegal de lo minera. Los hermanos brasileros abordaron distintas temáticas: incendios, desmontes, el tema de feminicidios, el tema de facciones, organización criminal, ¿no? Que entonces, todo eso es lo que nos pasa a nosotros como país también. Correcto. Y la contaminación de ríos. Hoy está habiendo explotación, ya se siente, ya se ve de nuestros ríos. Mañana puede estar como lo que está ocurriendo en el Perú. Esas imágenes son devastadoras, le comento. Entonces, esto nos ayuda a visibilizar y a replantear y también a exigir, y nos gustaría también que en este tipo de congresos asistan nuestros parlamentarios. Sería importante porque son las autoridades que van a estar al mando de que ciertas leyes sean aprobadas. Correcto, y además ellos deben buscar soluciones a los problemas también que tenemos, ¿no? Entonces, esperamos que también se amplíe a Ecuador y Colombia, porque también ellos comparten Amazonía. Entonces, creemos que este tipo de eventos académicos nos va a ayudar, no solo a visibilizar, les reitero, sino que también para buscar soluciones a los problemas que tenemos. Estos asesinatos que están ocurriendo, cómo lo están contencionando en el Brasil. También hay que ver el tema ético, el aspecto de transparencia de nuestros funcionarios, ¿no?, para que no ocurran también filtraciones de nuestros agentes encubiertos, ¿no?, y estén ocurriendo como en San Matías, lo estén matando, ¿no? Entonces, es una experiencia bastante significativa para los docentes, pero también para los estudiantes, ya que de este congreso internacional ustedes también llevan todas las experiencias a las clases que dan en la Universidad Amazónica de Pando. Sí, nosotros contentos con el apoyo que hay de nuestras autoridades.
Esperamos un poco más masificar, que no sean solo 2 días del Congreso, esperamos que sean unos 3, ¿no? ¿Para qué? Para que dé oportunidad para que la mayoría que quiera plantear un aspecto en la academia, desde el punto de vista académico, podamos rescatar. Y es más, si lo bajan en BACAF o en un sistema, todas las exposiciones las vamos a poder compartir en las redes, de tal manera que también cualquier persona que quiera ver lo que ha suscitado en el Congreso esté al alcance de esa persona y también pueda recabar información. Entonces también el contenido de las exposiciones, ese es el espíritu también, ¿no? Que no solamente haya quedado ahí, sino que quien quiera acceder también pueda. Pero importante asistir. Han asistido varios estudiantes de tercero, de cuarto y quinto año. Entonces estamos contentos y importante actividad. Y ahora el próximo año se va a desarrollar la tercera versión de este Congreso Internacional, ya con otra sede. Así es en Puerto Maldonado, estará a cargo de la carrera de Derecho de la Universidad Masónica Madre de Dios. Doctor, entonces, ¿qué otras actividades como carrera de Derecho preparan para poder que los estudiantes tengan este tipo de experiencias también, juntamente con otras autoridades judiciales también? Sí, vamos a tratar de ver una actividad también, no quiero adelantarme, pero una vez que se concrete, le vamos a hacer saber la primicia, una actividad sobre acciones tutelares. Los estudiantes no solamente deben conocer en materia ordinaria, sino en materia constitucional, pero vinculado a mi asignatura o a la asignatura del colega, es decir, en la esfera penal. Por ejemplo, vamos a tratar de ver cómo se entiende cuando existe un conflicto competencial entre la jurisdicción ordinaria, ¿no? Es decir, la penal, y la jurisdicción indígena originaria campesina. ¿Qué pasaría si un indígena es procesado por la jurisdicción ordinaria penal? ¿Qué podría ejercer en su defensa para poder derivar o declinar esa competencia a la jurisdicción indígena originaria campesina en determinados hechos en concreto? Le voy a dar una pauta. La ley 073 desde el índice jurisdiccional, ¿no?, que es la que dice, no, esta es la cancha por donde se debe jugar la jurisdicción indígena originaria campesina. Porque usted debe haber escuchado, por ejemplo, ¿no?, había alguien que era gobernador, creo, ¿no?, de La Paz, si no me equivoco, Patsi, o era ministro también, creo, del agua o algo así. La cosa es que lo pillaron con traguitos y le iniciaron un proceso por conducción peligrosa. Pero él dice, yo vengo de una comunidad originaria, indígena, originaria, ¿no? Entonces yo no me puedo, se hizo sancionar con su comunidad. Y cuando le iniciaron el proceso penal, él dijo, cosa juzgada, ya me sentenciaron en mi jurisdicción, así que ya no corresponde, la Constitución castiga eso. Entonces él ya quería eximirse de responsabilidad en el proceso penal. Entonces eso habría de verse en qué casos puede solamente la jurisdicción indígena originaria campesina conocer y en qué casos ellos se sujetarían a la jurisdicción ordinaria. Entonces eso se llama conflicto competencial. ¿Ante quién se plantea eso? Entonces los estudiantes deben saber, porque cuando sean abogados y suscita ese problema, tienen que tener la capacidad para poderlo plantear. Entonces es un tema muy importante porque tenemos 5 pueblos indígenas. Y puede pasar en cualquier momento aquí en el departamento. Correcto. Y en el país ha suscitado casos concretos y que, bueno, tardaríamos mucho si nos ponemos a hablar aquí. Escribí yo un artículo científico en ese tema, también lo puedo compartir, ¿no? Doctor Giovanni Chuquimia, muchas gracias por visitar este espacio de SPC. Esperamos tenerlo en próximas oportunidades, anunciando otras actividades que organicen como carrera de Derecho de la Universidad Masónica de Pando. Para finalizar, un llamado a las autoridades, sobre todo a las autoridades judiciales, a los parlamentarios, a que puedan empaparse un poco más sobre las leyes y tomar en cuenta también a lo que dicen los profesionales en la materia de derecho. Sí, es tarea de todos, entiendo, socializar las leyes para que
quien incurra en contradicción no sea pues doloso, ¿no? Sino, quién sabe, desde otro punto de vista, que no sea el intencionado, ¿no?, para cometer ese ilícito. Es bueno socializar, es bueno que también las familias hagan su papel, es una tarea de todos, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho por la invitación, la entrevista. Seguramente, no dude, ¿no?, vamos a poder abordar otros temas sobre el tema de la niñez, podemos ver el tema de infractores, ¿no?, podemos ver también las etapas del proceso, o también incluso alguna vez hemos tratado de capacitar a los amigos del periodismo sobre qué tipo de resoluciones suscitan en cada etapa, ¿no? Ellos decían, a veces nosotros no conocemos el término adecuado. Claro. Era una imputación, era de una audiencia cautelar, y sin embargo ellos ya decían, dictó sentencia el juez y no era el adecuado, digamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese tema también podemos nosotros apoyar, ¿no?, como universidad, como carrera, y bueno, en todo caso desde mi asignatura, ¿no? Muchas gracias, doctor. Le agradecemos nuevamente por visitar este espacio de SPC, y nosotros de esta manera nos despedimos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Permiso. Muchas gracias.